en 5, 4, 3, 2, 1. Martes 20 de septiembre, aquí en un nuevo capítulo de Hágase la Luz, entreteniendo la tarde. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, aquí Danilo, pasando el 18 ya, recuperándose después de los días feriados. Sí, todo firme, pero aquí estamos siempre al pie del cañón en Hágase la Luz. Oye, Seba, cuéntanos un poco de qué va a tratar el capítulo de hoy día. Mira, el capítulo de hoy día va a estar bien entretenido. Ya hemos hablado en los últimos capítulos harto de transición, ¿no es cierto? Y hemos hablado de distintos temas, ¿no es cierto? Distribución, hidrógeno verde, almacenamiento, flexibilidad, desarrollos solares, desarrollos eólicos, ¿no es cierto? Distintas cosas que están pasando en nuestro sistema, reforma en la distribución bien intensa, ¿no es cierto? Respuesta a la demanda, tema de Naisen que hablamos el otro día, ¿no es cierto? Y este es un mundo, ¿no es cierto?, de situaciones que están cambiando de forma constante en nuestro entorno y que de alguna forma hay que entender y estructurar cómo abordarlas, porque es un desafío tan grande que si no nos preparamos, no nos planificamos y no nos ordenamos, no vamos a saber cómo abordarlo, ¿cierto? Y en ese sentido, distintos entes, ¿no es cierto?, gubernamentales, algunos agentes privados están desarrollando lo que se denomina las hojas de ruta, ¿no es cierto? El coordinador también hace poco lanzó una hoja de ruta que lo que viene un poco es a ordenar, ¿no es cierto? A ordenar las distintas iniciativas, a ordenar los distintos desafíos que tenemos en el corto plazo y a poner en el medio y largo plazo, ¿no es cierto? Porque esta es una carrera, es una maratón, como tenemos que decir, que hay que empezar a correr, que ya estamos corriendo y que no podemos parar, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si no sabemos la ruta, es como cuando nos vamos de rally, ¿no es cierto? Nos vamos al Ujú. Dakar, si no tenemos nuestra ruta, si no tenemos, ¿no es cierto?, nuestra guía, nos vamos a perder al medio del desierto. Y por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar con un agente, ¿no es cierto?, con Enel, particularmente con su gerente de regulación, con Hernán Valenzuela, que nos va a estar contando este trabajo que he llevado desarrollando desde el principio de año, ¿no es cierto?, no solamente aquí en la región, no solamente en Chile, sino que en toda la región, ¿no es cierto?, respecto a una hoja de ruta para la transición energética. ¿Qué tiene ese objetivo, no es cierto? Ordenar los distintos desafíos, ponerlos en contexto, priorizarlos y de alguna forma saber y entender de distintas visiones qué debemos hacer, ¿no es cierto? No tan solo como Chile, sino que a nivel regional y a nivel mundial. Así que los invitamos, ¿no es cierto?, a todos nuestros queridos radioescuchas que se unan a nuestra conversa, ¿no es cierto?, que podamos, ¿no es cierto?, discutir respecto a estos temas que son súper relevantes, que los llevemos de repente, ¿no es cierto?, a las 11 de la casa y empezar a conversar, oye, ¿qué está pasando? Y cuando estemos, ¿no es cierto?, comiendo nuestra marraqueta, ¿no es cierto?, poniéndole el vigor, saber, oye, mira, ¿qué estamos hablando? Hablemos de energía. ¿Es importante? Es súper importante, ¿no es cierto?, porque es uno de los aspectos fundamentales para este problema, ¿no es cierto?, gigante que es el cambio climático que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. Así que eso, entretenida conversa. Sí, hay Sí. harta hoja de ruta. El coordinador, como tú lo dijiste, algunas gremiales, empresas privadas, el Ministerio de Energía, y todas obviamente nos van a servir porque el desafío es enorme. Pero para hablar de este enorme desafío, primero vámonos con una canción que en particular a mí me encanta mucho. Los invitamos a esta pausa musical con Interpol de Henrik Maneuver, así que a disfrutar esta dosis como de rock medio alternativo, pero bueno, al fin y al Buenísimo, cabo. buenísimo. Así que un par de minutos y volvemos con Hernán Valenzuela, gerente de regulación de Enel Chile. Nos vemos. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the West Coast? Oh, I'd move heaven behind those
Bueno, escuchamos Interpol, es una canción que a mí en particular me gusta mucho y ojalá la hayan disfrutado. Ya estamos aquí con nuestro invitado, don Hernán Valenzuela. ¿Cómo está, Hernán? Hola Danilo, hola Sebastián, muy bien, gracias, gracias por la invitación y contento de poder compartir con ustedes este espacio junto a los auditores. Bueno, bienvenido Hernán al programa, qué bueno tenerte por acá. Oye, un poquito para contarle a nuestros radioescuchas, ¿quién es Hernán Valenzuela? ¿No es cierto? Hernán Valenzuela es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María y además es máster en regulación económica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en el Departamento de Transferencias Económicas del SEDECSINC, donde fue compañero mío. También luego fue parte del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, donde fue compañero de Danilo. Y desde el año 2018, ¿no es cierto?, es parte de Energía Generación, donde actualmente es el gerente de regulación de la firma. Así que después de este tremendo currículum, bienvenido Hernán, esperamos que sea una entretenida conversación y que podamos aquí conocer todos los rimbombantes, ¿no es cierto?, del sector eléctrico y de las actualidades que están ocurriendo tanto con Enel como con el sistema en general. Muy bien, eso esperamos, Sí. estar a la altura. No, aquí esta es una conversación entre amigos, colegas, trabajamos juntos los tres, así que hay hartas cositas que vamos a poder sacar aquí en esta conversación, pero sobre todo de lo que dice Sebastián, un poco entender estos procesos que estamos viviendo en el sector, algunos bastante complicados, parecen y parecen simples, pero no lo son. Entonces queremos conversar un poco de cómo lo estáis viendo tú, Hernán, y cómo lo está viendo Enel también, que prácticamente es la principal o una de las principales empresas de generación hoy día en el país, pero de larga historia en nuestro sector nacional. Así que partamos con esta conversación. Y el puntapié, hoy nos faltó, Sebastián, un dato importante, que el hombre acá es acérrimo hincha de la Universidad Eso de iba a Chile. decir, Sí. faltó eso, una cosa más importante, Sí. que soy hincha acérrimo del Romántico Viajero, así que Sí. Del tablón, Problemado, de está verdad, problemado. de los de verdad. Así que aquí un homenaje, no lo están pasando bien, perdón, pero ya volverán a... Dejémoslo ahí, sigamos con nuestra entrevista. Mejor sigamos la entrevista. sigamos adelante con la entrevista mejor. Oye, vamos con este proceso, esta llamada transición energética que estamos, yo no sabemos, o sea, sí partimos, quizás no sabemos cuándo, en qué etapa de esta transición estamos, pero sí tenemos algunas cositas claras que es lo que queremos desentrañar un poco en esta hora que vamos a conversar. Hace poco Enel hizo un estudio que lo realizaron en conjunto con Energy y MRC, donde detallaron los principales puntos y acciones para esta hoja de ruta transición energética en nuestro país. Y ahí también es importante mencionar que no solamente Enel lo está haciendo en Chile, sino que lo está haciendo en otros países de la región, o sea, un esfuerzo latinoamericano, se podría decir. Acá en Chile se han hecho ejercicios parecidos. El Ministerio hizo una hoja de ruta, entiendo que Acera también hizo una hoja de ruta, entonces hay ejercicios gubernamentales, gremiales y privados, en el que realiza Enel y presentó hace escasas semanas. ¿Cuáles son quizás los principales puntos que tenemos que tener a la vista? Quizás cuál es también el ingrediente distinto de esta hoja de ruta presentada por Enel. Sí, bien Danilo. A ver, déjame comentar un par de puntos previos quizás para complementar, digamos, lo que estamos haciendo en esta iniciativa de transición, de hoja de ruta de transición energética en Chile, ¿ya? Partir diciendo que algo que yo creo que a estas alturas ya es común para todos, diciendo que la lucha contra el cambio climático seguramente es el principal desafío que tenemos como humanidad, ¿ya? Entonces, el desafío es tremendo y por lo tanto ahí hay múltiples acciones que se están llevando a cabo en esa línea, ¿ya? Nosotros como Grupo Enel, a fines del año pasado, noviembre del año pasado, se hizo un anuncio al mercado, me refiero como grupo Enel en el mundo, ¿ya? Donde se adelantó el compromiso de carbono y neutralidad en una década, ¿ya? Entonces eso implica abandonar completamente el carbón al año 2027, ¿ya? Y abandonar también el gas al año 2040. Entonces, en este contexto, digamos, no solo estamos viendo como Grupo Enel
la reducción de nuestras propias emisiones, ¿no es cierto?, la reconversión de nuestra matriz, sino que también estamos acompañando el esfuerzo, digamos, que están realizando los distintos países, y es ahí donde se enmarca este trabajo, esta hoja de ruta, que como tú bien decías al inicio, ¿no es cierto?, es una hoja de ruta que se está desarrollando en distintos países de la región donde ANEL opera. Y obviamente que esto se ve a nivel país porque tiene lógicas distintas, institucionales, de matriz, ¿no es cierto? Es muy distinto discutir, por ejemplo, el rol del gas en Perú que en Chile, o en Argentina, por ejemplo. Por lo tanto, ahí sí, obviamente que lo que se hace acá en este proyecto, que si bien es regional, se ve una hoja de ruta a nivel país, ¿ya? Probablemente pueden haber algunas sinergias de las que podemos comentar después, pero principalmente estamos centrados en definir los escenarios de descarbonización a nivel Chile, ¿no es cierto?, de aquí al año 2050. Recuerden que tenemos una ley marco de cambio climático que establece la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, y tenemos una NDC también que establece un pic de emisión en el año 2025 y después, digamos, un total de emisiones netas al año 2030 de 95 millones de toneladas de CO2. Entonces, en este camino que estamos impulsando como grupo ENEL, contratamos a un consultor independiente, donde la idea es que este trabajo, ¿no es cierto?, sea en base a distintos diagnósticos, análisis que se puedan hacer en conjunto con múltiples stakeholders, tanto públicos como privados, ONG, academia. Y la idea es lograr obtener, digamos, trayectorias de descarbonización y recomendaciones de política pública lo más transversal posible. Van... doble clic quizás lo último que dijiste. Los principales resultados van por el lado tanto de las políticas públicas, pero también un poco a lo operacional quizás. Por ejemplo, para el coordinador o cosas que vayan bajando por esa vía. Sí, mira, cuando uno hace modelaciones energéticas, que son más allá inclusive de las modelaciones típicas que hacemos del sector eléctrico en específico, lógicamente que el nivel de modelación es mucho más complejo y por lo tanto abarca múltiples sectores de la economía. Entonces, si bien, digamos, no se tiene nivel de detalle, digamos, particular de cada uno de los sectores, sí permite tener una mirada mucho más integradora en ese sentido. Entonces, yo te diría que acá, de las principales conclusiones que hemos obtenido en este estudio, antes de ir al punto que tú mencionabas en relación al coordinador eléctrico, por ejemplo, es que por lejos, si uno ve las emisiones en el país, ¿no es cierto?, por lejos el sector que más está contribuyendo en esta acción climática es el sector eléctrico, por lejos, ¿no? Digamos, al rezago de este esfuerzo viene también un esfuerzo importante que tienen que realizar el sector transporte y también después el sector industria, ¿no? Entonces, yo diría que como macro, en el nivel macro, si uno da una mirada global a esto, antes de entrar en cosas específicas, digamos, del sector eléctrico u otro sector, hay que tener esta mirada integradora, digamos, para ver dónde hay que concentrar los esfuerzos, ¿no? Y en este sentido, el sector eléctrico está liderando esta transición, lógicamente con el retiro de las centrales a carbón, pero también con un proceso de electrificación que es bastante relevante, ¿ya? Recordemos que el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, establece el consenso científico que hay que mantener el incremento de temperatura de la Tierra en 1,5 grados, ¿ya? Y para lograr eso, pensemos en un ejercicio, ¿no es cierto?, de aquí al año 2050 a nivel global. Para mantener el incremento de temperatura en ese nivel, necesitamos una electrificación cercana al 50%, ¿ya? Electrificación, para que toda la gente que nos escucha, la electrificación es, digamos, cuánto porcentaje del uso del consumo final proviene de electricidad, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos niveles de electrificación superiores al 50% con una participación renovable por sobre el 90%. Cualquier medida que esté por debajo de eso a nivel global implica que no vamos a llegar probablemente, ¿no es cierto?, a este objetivo del Acuerdo de París. Por eso es tan relevante, digamos, los esfuerzos que se están haciendo en distintas materias. Súper interesante, ¿eh? Oye, Danilo, o sea, Hernán, no Danilo. Oye, Hernán, oye, en relación ahí con los resultados que están obteniendo de la hoja de ruta,
¿Cómo ves de alguna manera las condiciones para implementar esta estrategia o esta hoja de ruta en los próximos años? Porque estamos hablando de esfuerzos bastante significativos, ¿no es cierto? Tanto del sector público, del sector privado, ¿no es cierto? Para habilitar los grandes cambios. Aquí son cambios, no son pequeños cambios, ¿no es cierto? Son cambios bastante estructurales desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer o del desafío que debemos enfrentar en los próximos años. Y en ese sentido, ¿cuáles ves tú que son los principales desafíos para implementar tanto a nivel regulatorio como a nivel de implementar nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que puedan impulsar el cambio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves detrás de eso? Y en él, ¿no es cierto?, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la visión de Enel para implementar estas distintas tecnologías? De repente hablamos de generación distribuida, hablamos del hidrógeno, hablamos de baterías, ¿no es cierto?, distintos temas que aparecen y aparecen en todas las hojas de ruta. Yo creo que es un diagnóstico bastante común, pero desde ahí, ¿no es cierto?, ¿cómo ves y cómo crees que estamos preparados hoy en día para enfrentar este nuevo desafío? Sí, mira, a propósito del punto que hacía recién a nivel global, ¿no es cierto?, de las tasas de electrificación que se necesitan, de acuerdo a nuestro análisis interno y sin hacer ningún esfuerzo adicional, vemos que a 2050 América Latina llegaría en torno a un 37% de electrificación del uso final. Entonces, lógicamente que se necesita reorientar las políticas públicas y por eso, digamos, el origen de este trabajo y otros más que estamos haciendo, con mira, ¿no es cierto?, a incrementar la ambición, ¿no? La ambición climática, cosa que, digamos, podamos desarrollar escenarios donde haya un consenso mayoritario, ¿ya?, respecto de cuáles son las acciones que se tienen que seguir en esta materia. Entonces, yendo al punto que tú planteas, Sebastián, efectivamente vemos que hay materias donde es necesario, digamos, dar un mayor impulso a través de las políticas públicas, como pueden ser en el sector eléctrico, ¿no es cierto? Lo que yo creo que ya hay una base, un consenso relativo a, digamos, resolver los cuellos de botellas de la transmisión, ¿no es cierto? Es algo sumamente urgente en esta década, junto con la transmisión también en los sistemas de almacenamiento. El nivel de inversiones que se requieren, sobre todo en esta década, es bastante elevado. Estamos hablando de niveles de inversiones que de aquí al 2050 no están por sobre el 5% del PIB, ¿ya? Entonces, eso son inversiones de una envergadura tremenda que requieren una readecuación de toda nuestra institucionalidad también, ¿no es cierto?, para poder lograr esos objetivos, ¿ya? En esa línea, por ejemplo, el anuncio que se hizo digamos, hace unos días por parte ¿no es cierto?, del presidente Boric en términos de darle mayor agilidad a la permisología, es un punto bastante importante, ¿no es cierto?, porque lógicamente que ahí hay que avanzar bastante, dado el nivel de inversiones que se requieren, sobre todo en esta década. Y junto con esas políticas públicas, yo te diría también, Sebastián, que otro punto importante tiene que ver con las decisiones que se tomen respecto del sector transporte, por ejemplo, la prohibición de vehículos livianos, ¿no es cierto?, que contaminan al 2035, al 2040, lógicamente son palancas bastante importantes y que tienen repercusiones importantes en términos de cómo mitigar las emisiones de CO2, ¿no? Y en ese sentido, Hernán, ahí, si nos vamos un poquito al ámbito regional, ¿cómo ves tú? ¿Hay algún diagnóstico común, ¿no es cierto?, en los distintos países? De antes nos hablaba, ¿no es cierto?, que, bueno, hay rol de gas, ¿no es cierto?, distinto en Perú, distinto en Argentina, pero en general el esfuerzo y en él como a nivel LATAM, ¿no es cierto?, ¿tú lo ves que estamos unidos, tenemos un mismo camino, una misma ruta? Sí, o sea, uno ve la realidad de los distintos países de la TAM y uno diría que en general del mundo, y ve que todos están comprometidos, con la mayoría, digamos, están comprometidos con esta acción climática, ¿no? Ahora, lógicamente, uno encuentra diferencias entre los distintos países, los niveles de ambición, en la forma en cómo quieren llegar a esa carbono neutralidad, pero también se producen sinergias, ¿ya? Y esas sinergias, a juicio nuestro, vemos que se pueden dar en términos, lógicamente, de interconexiones internacionales, interconexiones energéticas internacionales, que son bastante relevantes y que el grupo Enel promueve. Y así también como la opción, digamos, de poder crear un mercado común de carbono, ¿ah? Eso vemos que también puede ser un impulso bastante importante en términos de aumentar la eficiencia de este tipo de instrumentos, hacer un mercado integrado regional. Ahí vemos dos ejemplos, digamos, que pueden ser comunes a la región y que escapan un poco de la esfera de lo local. Dijiste que en él
va a cerrar todas sus plantas de carbón al 2027. Pero acá en Chile eso va a pasar en 2 semanas más. O sea, se va a cerrar la central Bocamina 2 a fines de septiembre. Ya se cerró Bocamina 1 y se cerró la central Tarapacá, todas de Enel. Van a ser la primera que cerraron todas sus plantas de esa tecnología. Pero te quería preguntar algo quizás como más práctico, porque parece fácil cerrar una planta, independiente que sabemos las características del combustible carbón y los efectos ambientales que tiene, pero las plantas de carbón tienen ciertas características como sistémicas, se podría decir, técnicas, a nivel eléctrico, que trae una serie de efectos. Entonces, te queríamos preguntar, a ver si nos puedes contar, y también a los que nos están escuchando, más o menos, ¿qué es lo que implica cerrar una planta de estas características, de ese tamaño? Y cuáles son como los efectos que van sucediendo después para poder un poco reemplazarla. ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico cuando sacamos una planta como Bocamina 2, por ejemplo? Sí, no, gran pregunta. Yo diría que la descarbonización o el retiro de las centrales a carbón seguramente es la acción más importante que estamos llevando a cabo como sector en esta década, ¿ya? Y como tú bien decías, Danilo, Enel es el primer operador en el país que va a abandonar ahora en un par de días más, ¿no es cierto?, a fines de septiembre, completamente el uso de las centrales a carbón, ¿ya?, para generación eléctrica. Y como bien señalas, efectivamente acá hay múltiples desafíos a los que se ve enfrentado una empresa cuando toma la decisión, ¿no es cierto?, de retirar y eliminar, digamos, una componente del mix de generación, en este caso el carbón. Y los desafíos son múltiples, que van mucho más allá de lo técnico, ¿ah? O sea, aquí hay desafíos desde el punto de vista de las comunidades, desde el punto de vista de nuestros colaboradores, y también efectos sistémicos, ¿no es cierto?, que hay que abordar, y que hay que abordar, digamos, con un proceso que implica bastante trabajo, ¿ya? Porque son muchas las variables que están en juego cuando uno toma cuando se toma una decisión de esta naturaleza. Y te diría que el Grupo Enel ha hecho un trabajo bastante importante a nivel digamos, de nuestros colaboradores, desde, digamos, nuestra gerencia de personas y organización. Se ha hecho un trabajo detallado y se le ha ofrecido, y específico, digamos, y se le ha ofrecido tanto a los trabajadores de Tarapacá como los de Coronel la posibilidad de reinserción al 100% de nuestros trabajadores, o planes de retiro voluntario, ¿no es cierto?, con condiciones ventajosas a cada uno de ellos. Por lo tanto, ahí hay una dimensión que, de hecho, no solamente, o un esfuerzo que no solamente involucra a nuestros trabajadores directos, sino que también se ha hecho un trabajo con las comunidades, con las empresas contratistas. Por lo tanto, aquí hay unas dimensiones que a veces no logramos ver desde la perspectiva más bien técnica, ¿no es cierto? Ahora, yendo a ese punto, Danilo, efectivamente que cuando uno retira las centrales a carbón del sistema, empiezan a aparecer situaciones en el sistema que tienen que ser resueltas. Estamos hablando, por ejemplo, de aspectos que son un poco técnicos para la gente que me está escuchando, pero sí podemos empezar a tener situaciones donde requiramos mayor inercia en el sistema, dado el retiro de las centrales a carbón, ¿no es cierto? O empezar a tener mayores exigencias sobre las plantas renovables para que aporten al control de frecuencia, al control de tensión y una serie de otros servicios o atributos que tienen efectivamente estas plantas térmicas convencionales, y que seguramente en este proceso de transición vamos a tener que ver con mucho más detalle. Aquí el reemplazo no es solamente el de energía por energía, o sea, esto es algo mucho más amplio, y por lo tanto en ese proceso de retiro del carbón hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto?, de cómo suplir adecuadamente todos los atributos que tiene hoy día una planta térmica convencional. Y tú lo dijiste al final de la primera pregunta, que conversamos, que la hoja de ruta que realizó Enel tenía hartos aspectos dentro del marco regulatorio. Y aquí, como tú dices, no es energía por energía. Hay atributos técnicos que tienen estas plantas convencionales, se podrían decir que es necesario ahora abastecerlos de otra forma. Y es ahí donde aparecen los incentivos. Y pasando a esa materia de cómo estamos hoy día, cómo crees tú que estamos generando esos incentivos, y qué incentivos faltan como para, desde el lado económico técnico,
para poder abastecer al sistema de lo que hoy día le estamos sacando por el proceso de descarbonización o desfosilización, por ejemplo. Sí, mira, acá me gustaría hacer quizás un punto previo de lo que ha pasado en los últimos años ya en nuestro sector. Lógicamente, pensando, digamos, en cuáles son las medidas que se tienen que tomar como desarrollo de mediano y largo plazo, ¿no? Lógicamente que hemos tenido múltiples situaciones que han afectado fuerte, o que han impactado fuertemente al sector. Estoy pensando desde, digamos, la situación de los medidores inteligentes, estallido social, crisis sanitaria. Por lo tanto, hemos tenido una serie de medidas, de proyectos de ley, ¿no es cierto?, que han ido a atacar en particular estos puntos, y yo te diría que hace un par de años ya se ha perdido un poco el foco, ¿no es cierto?, en la mirada más de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, naturalmente que hay situaciones que como país se deben resolver, situaciones coyunturales, pero que son bastante importantes. Por ejemplo, durante este año, ¿no es cierto?, fines del año pasado y comienzos de este, estuvimos muy inmersos en dos situaciones coyunturales, que era uno el escenario de estrechez energético, ¿no es cierto?, y otro que tenía relación con el agotamiento del fondo denominado fondo PEC, ¿no es cierto?, de estabilización de cuentas de tarifa. Entonces, ambas situaciones ya han sido abordadas por las autoridades, ¿no es cierto?, en conjunto con la industria. Y yo te diría que ahora estamos en un punto donde tenemos que empezar ya a mirar y a discutir todas estas medidas que son más bien con una mirada de mediano y largo plazo, ya que yo creo que ahí hemos perdido un poco el foco y tenemos que retomarlo. Y en esas medidas de mediano y largo plazo podrían nombrar múltiples, pero seguramente hay que priorizar, ¿no es cierto? Y seguramente ahí la reforma de la distribución va a ser una de las que seguramente se tendría que abordar con mayor celeridad, dado que es una discusión que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que por diversas razones, digamos, no ha logrado, no se ha logrado llevar adelante en el Congreso. También tenemos otras medidas ahí que tienen relación con cómo adaptar tanto el diseño del mercado como la institucionalidad para la transición energética, ¿ya? Y ahí estoy pensando en una reforma seguramente al mercado mayorista, ¿ya? Y pensando, por ejemplo, en una migración a un mercado de oferta. Y también quizás algún rediseño de lo institucional, ¿ya? Cosa que tengamos a instituciones como el Coordinador, como la CNE, como la SEC, que estén, digamos, preparadas para abordar este desafío de transición energética. Pensamos nosotros que claro, seguramente con la institucionalidad de hoy seguramente no es suficiente, porque los objetivos originales no son los mismos, lo que teníamos, ¿no es cierto?, hace 15, 20 años atrás, que lo que tenemos ahora. Por lo tanto, eso es un punto bastante importante que hay que abordar. Y dado que, bueno, sumado a esto lo que decía en un comienzo, ¿no es cierto?, respecto del problema o la situación que tenemos que abordar como sector respecto de la transmisión, ya que es bastante urgente. Entonces, seguramente las autoridades tienen que priorizar, porque es muy difícil llevar a cabo varias reformas adelante, ¿no es cierto?, en el Congreso, varias reformas en paralelo. Por lo tanto, esa es una decisión, ¿no es cierto?, que obviamente que le compete a la autoridad, y verá dónde tendrá que pisar el acelerador. Desde nuestra perspectiva, todas estas, digamos, estas medidas, estas iniciativas tienen que ser llevadas adelante con más o menos prioridad, pero sin duda, tenemos que embarcarnos en este desafío, ¿no? Súper interesante, Hernán, ahí su visión. Quería llevarte a un tema que a lo mejor no hemos tocado todavía, o que se dio a la luz, ¿no es cierto?, que es el impulso del hidrógeno verde. Dentro, ¿no es cierto?, de todos los estudios que se han desarrollado, ¿no es cierto?, de la misma PELP, los estudios de Acera, ¿no es cierto?, y varios del Coordinador también, aparece el hidrógeno como un nuevo energético, ¿vale? Y aquí también en el programa lo hemos tratado de distintas formas. Y aparecen, ¿no es cierto?, sistemas completos, por ejemplo, en desarrollo en Magallanes, ¿no es cierto?, sistemas gigantes, casi un nuevo sistema eléctrico nacional, ¿no es cierto?, completo, que se está proponiendo desarrollar en Magallanes. ¿Cómo ven ustedes, ¿no es cierto?, desde NEL la incorporación del hidrógeno en la matriz? Y ahí, ¿cuáles crees que son los principales desafíos del desarrollo de esta nueva industria que va a empezar, ¿no es cierto?, a interactuar directamente con el resto del sistema energético de nuestro país? Y no solo en nuestro país, sino también en toda la región.
Sí, bueno, una muy buena pregunta ahí, Sebastián. A propósito de cuál es la mirada complementaria, ¿no es cierto? O mirada común que podemos tener con la autoridad en este caso, yo te diría que el hidrógeno verde es una de ellas, ¿ya? O sea, entendemos nosotros que la electromovilidad y el hidrógeno verde son dos de los principales drivers de la electrificación. Claro, nosotros vemos con muy buenas perspectivas de mediano y largo plazo el desarrollo de la industria del hidrógeno verde para el país, ¿ya? Como ustedes saben, nosotros estamos desarrollando en conjunto con otros operadores, ¿no es cierto?, un proyecto de hidrógeno verde en el sur del país, ¿no es cierto?, en Magallanes, un proyecto piloto. Y porque queremos testear, ¿no es cierto?, efectivamente, o demostrar que estos proyectos pueden producir a escala industrial. Y yo te diría, Sebastián, que respecto del hidrógeno verde, uno de los principales desafíos de esta industria corresponde un poco a lo que estaba diciendo antes, en cómo poder escalar, ¿no es cierto?, esta iniciativa, estos proyectos pilotos, cómo crear ese ecosistema que permita el desarrollo de esta tecnología. Muy importante también es ver cómo se va a desarrollar el mercado, o sea, dónde va a estar la demanda de este producto. O sea, hay muchas proyecciones que tiene el país, no necesariamente nuestra, ¿no es cierto?, sino que a nivel de autoridades donde hay un gran porcentaje de la producción de hidrógeno verde que es para exportación. Entonces, y dado los recursos naturales que tenemos, las condiciones ventajosas del país, naturalmente que tenemos que impulsar todos en esa dirección para lograr, digamos, un desarrollo de un hidrógeno verde lo más competitivo posible, ¿ya? Pero yo te diría que el poder escalar las soluciones a niveles ya industriales, ¿no es cierto?, es uno de los puntos claves, junto con también tener incentivos a la demanda, ¿no?, de este hidrógeno verde. Hoy voy a cambiar un poco el switch. Estuvimos, bueno, ¿cuánto? 2014 al 2019, 2018 que estuvimos trabajando juntos en la Comisión Nacional de Energía, donde en una etapa bien prolífica de harto reglamento, hartas normas técnicas, incluso salió la ley de transmisión en ese tiempo, y que claro, los distintos equipos que nos tocó conformar, ahí con distinto nivel de protagonismo también, fueron hartas cosas que se hicieron en ese tiempo, pero en específico hubo una donde tú estuviste bien metido, se podría decir, el director de orquesta de servicios complementarios. Una metodología que cambió, que ha ido tomando harto protagonismo ahora, porque no sé si te acordáis de este gráfico que nos mostraron en una clase en Inglaterra, de que cómo iba a mutar los costos del sistema entre energía y cómo iba a crecer servicios complementarios en ese dos partes quizá. Una, ¿cómo es el diseño o una modificación tan relevante como la que se hizo en ese momento desde el punto de vista en ese tiempo del regulador? Y también si es que he seguido monitoreando eso y tienes alguna opinión de lo que está pasando hoy día en la materia. O sea, ¿cómo se crea o cómo se hace una modificación tan importante de un mercado existente? Pensando que hay varias más que hacer hoy día. Sí, no, es un buen punto, y yo te diría que un poco la paradoja de esto es que en su momento cuando estábamos trabajando, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley de transmisión, yo te diría que el tema de la transmisión propiamente tal era el que tenía el mayor foco junto con la creación del coordinador eléctrico independiente. Entonces el servicio complementario siempre era como un tema secundario y terciario, si se quiere llamarlo así, que no consideraba el interés de muchos de los actores, porque naturalmente acá, digamos, se estaba discutiendo también otros aspectos estructurales del sistema. Pero claro, o sea, esto 2015, 2016, recuerdo que empezamos a trabajar en conceptualizar el diseño de este mercado de servicios complementarios. Y claro, o sea, aquí se puso un elemento bien disruptivo, diría yo, en el sector, que fue, digamos, cómo poder encajar estos servicios complementarios, ¿no es cierto?, que estaban pensados con una lógica de mercado en un diseño de costos declarados para el mercado de energía. Entonces,
Tener esta mixtura seguramente fue algo, como te decía, disruptivo, no exento de complicaciones a la hora de la implementación. Pero yo te diría que fue un lindo desafío. Tuvimos múltiples sesiones, ¿no es cierto?, con expertos internacionales también, para ver cómo podíamos implementar esto. Como tú decías, siempre se vislumbró, ¿no es cierto?, que en un futuro el mercado de la energía iba a tender a disminuir en términos de magnitud, principalmente dado, ¿no es cierto?, por la irrupción de las energías renovables, y estos servicios auxiliares o servicios complementarios, ¿no es cierto?, iban a tener un rol más preponderante en las matrices de los distintos países. Yo te diría que en ese diseño, como te decía, no estuvo exento de complicaciones, y yo te diría que a la luz de los resultados y la evolución que ha tenido estos años, porque recordemos que empezó a aplicarse el 2020, nosotros encontramos, Danilo, no sé si te recuerdas, encontrábamos que a partir del 2020 era como muy lejano, porque lo estábamos discutiendo 2016, 2017, y claro, después cuando uno ve la serie de cosas que había que desarrollar, ¿no es cierto? O sea, el reglamento, la norma técnica, resoluciones, decisiones del coordinador, etcétera. Entonces, efectivamente, ese tiempo parece que no fue tan largo, quedó corto. Pero yo te diría que a la hora de la implementación, efectivamente hay algunos aspectos de diseño que se deben corregir. Pasaron una serie de situaciones posteriores al 2020. Yo te diría que por un lado, digamos, los clientes plantearon un punto diciendo que, oye, se está incrementando mucho este mercado, los costos también. También hubieron decisiones entre el regulador, ¿no es cierto?, la CNE y el coordinador, que miraban con un poco, digamos, de ojo crítico el desarrollo de este mercado. Por lo tanto, se hicieron una serie de intervenciones que a la fecha de hoy, yo te diría que mercado de servicios complementarios propiamente tal, hay poco, porque la mayor parte de la proporción o la provisión de los servicios complementarios se hacen a través de instrucción directa. Y claro, o sea, si bien en el origen o las pretensiones, los objetivos que se pueden plantear son muy nobles, uno ve a la luz de los resultados lo que ha pasado a partir de estas intervenciones posterior a la implementación en el año 2020, y no ve, digamos, una baja en los costos del sistema por pasar, digamos, de un mercado con subasta a un diseño más bien pensado en prestación directa, ¿ya? Entonces, yo diría que acá lo que uno debiese pensar en realidad, a propósito de lo que comentaba anteriormente, es en hacer un diseño más robusto del mercado mayorista, ¿ya? Y esto involucra no solamente servicios complementarios, sino que también seguramente el mercado de energía y quizás hasta el mismo mercado de suficiencia. Entonces, yo te diría que la solución va en la línea de más y no menos mercado, nosotros somos unos convencidos de aquello, y seguramente que hay aspectos que se tienen que ajustar en este diseño de mercado. O sea, también como uno de los propulsores, digamos, de esta iniciativa, también tengo ojos críticos con respecto al diseño que se hizo en su momento. Por ejemplo, quizás el sistema Pay as Bid, digamos, no fue el mejor pensado, digamos, para un mercado de este tipo, y probablemente tengamos que migrar a un mercado de precios uniforme, ¿eh? Como ese aspecto, como otras situaciones más, seguramente se podrán corregir, pero, insisto, de nuevo, o sea, aquí no hay que tener una mirada particular de un mercado, sino que hay que tener una visión un poquito más amplia de todo. Y hay que pensar en cómo tenemos reglas claras de diseño de mercado que capture los beneficios de las distintas tecnologías, ¿no es cierto?, y que permita habilitar la transición energética. Acá, Danilo, solo doy un ejemplo respecto de esto, un ejemplo concreto. Los sistemas de almacenamiento, la operación de los diseños de almacenamiento es muy compleja en un mercado con costos declarados, es sumamente compleja. De hecho, no sé si hay algún país del mundo que opere bajo esa lógica, ¿ya? Por lo tanto, acá el repensar, el rediseñar nuestro mercado, por ejemplo, para la inserción de los sistemas de almacenamiento, es uno de los puntos fundamentales que tenemos que trabajar en estos años, ¿eh? Esto de la migración al mercado de oferta no es algo que digamos solamente nosotros como Grupo Enel, sino que ya lo ha anunciado, ¿no es cierto?, el coordinador, el regulador ha hecho algunos estudios,
Y el problema con esto, o la situación compleja que ocurre con este diseño de mercado, es que son políticas públicas que se implementan, pero que demoran 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, en desarrollarse por completo. Por lo tanto, que, digamos, los incentivos para legislar sobre esto seguramente no son tan altos, digamos, como sí ocurre cuando, no sé, pues estamos ante la inminente alza de la tarifa de un 10, un 20%, ¿ya? Pero, lógicamente, que son, digamos, desarrollos de políticas públicas que son súper necesarios para esta transición energética, y que si no lo hacemos ahora, seguramente vamos a llegar tarde, ¿no? Tienen que ser transitorios para hacer una buena transición, por así se llama, lo más rápido, pero dando también las señales. No nos vamos a tirar 12 años. ¿Cuántos años era el 20 transitorio? 35 años. Sí, no, una cosa piola y bien tranquila. Oye, vuelvo al punto este del que dijiste de los mercados auditados, de la oferta. Un poco, uno de los objetivos acá de nuestro programa es cómo ir explicando estas cosas. Entonces, si nos das 2 minutos, en que si nos puedes contar un poco qué significa, sí, súper breve, esto del mercado de costos auditados, esta transición, porque uno de los principales, o de las conclusiones que está dentro de la hoja, es esta migración hacia el mercado de oferta. Entonces, si nos puedes contar un poco de qué tratan estas dos cosas, y también es uno de los puntos, efectivamente, es uno de los puntos principales de las conclusiones de la hoja de ruta que hizo Nel. Sí, mira, a ver, para tratar de hacer una breve síntesis, ¿no es cierto?, de esto que hablamos de mercado en base a costos declarados versus mercado de oferta. Para hacerlo en simple, ¿no es cierto?, y ojalá de la manera más didáctica posible, acá en el sistema eléctrico, ¿no es cierto?, hay un ente operador, que es el coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, que, ¿no es cierto?, opera el sistema eléctrico en base a un principio que es de operación a mínimo costo, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, para esa operación, lo que hace, ¿no es cierto?, es que todas las empresas empresas de generación del sistema eléctrico declaran cuántos son sus costos variables de producción al coordinador, y el coordinador va despachando, ¿no es cierto?, las centrales, las va haciendo operar en función de orden de costos crecientes, ¿ya? Para operar, digamos, a mínimo costo. ¿Qué es lo que ocurre con ese modelo? Que digamos que no está en muchos lugares del mundo, ¿ya? Chile y 2 o 3 países más. Lo que ocurre con ese modelo es que el coordinador requiere de un nivel de modelación bastante detallado, y que en la medida que se van integrando nuevas tecnologías se hace cada vez más complejo, ¿ya? En el cambio, en un modelo de oferta, digamos, son los mismos agentes del mercado los que, digamos, a través de alguna subasta o licitaciones, ¿no es cierto?, ponen a disposición sus recursos, ofertando niveles de precio y cantidad, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, hay una operación mucho más descentralizada desde ese punto de vista. Y lo que permite esto, ¿no es cierto?, es a los agentes, sobre todo pensando en nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, no solamente estoy hablando de almacenamiento, sino que también, por ejemplo, servicios que impliquen respuesta a demanda, participación de la demanda, ¿no es cierto?, tienen un control o una gestión del riesgo mucho mayor, ¿eh? Que, digamos, hacer esta operación centralizada a través del coordinador. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una condición necesaria, una condición habilitante para esta transición energética, el poder hacer esta migración, lógicamente que con un periodo de transición, con los resguardos suficientes, cosa de que, digamos, el hacer una migración de un sistema que es bastante complejo, bastante profunda esa reforma, se haga de la manera más ordenada posible y con un nivel de gradualidad, ¿no es cierto?, que no implique variaciones muy fuertes en el sistema. Sí, así es. Y respecto, Danilo, del último punto, respecto a si esta es una de las principales conclusiones de la hoja de ruta, a ver, la hoja de ruta, las principales conclusiones vienen dadas por el consultor, nosotros, el consultor independiente que planteamos, que de hecho no necesariamente está alineado con nuestras propias definiciones, porque la idea de este trabajo obviamente que era que efectivamente fuese lo más inclusivo posible, ¿ya? Contrastando ahí las distintas visiones, pero en particular del mercado de oferta, yo te diría que al menos en la conclusión final del consultor,
Eso nos indica que hoy día, claro, no está dentro de las prioridades, o no estaba dentro de las prioridades hace al menos hasta antes del cambio de gabinete, ¿no es cierto? Dentro de las prioridades del sector, y probablemente había otras reformas donde sí había, digamos, un mayor piso para impulsarlos, como por ejemplo la reforma de la distribución, ¿ya? Como decía antes, nosotros como en él, digamos, creemos que es necesario hacer esta discusión, tiene que ser una discusión profunda, pausada, que nos permita hacer esta transición, porque, digamos, probablemente nos puede jugar en contra en no tener estas discusiones ahora y hacerla en 4 años más, porque como decíamos antes, son reformas que toman bastante tiempo en implementarse. Sí. Oye, Danilo, y ahí en ese sentido, volvamos a los mercados. ¿Qué otros tipos de mercados tú crees que se deberían desarrollar acá en Chile? O sea, hablamos, ¿cierto?, de la energía, hablamos de alguna reforma a los servicios complementarios. Pero hay otros atributos distintos que en las conversas, ¿no es cierto?, con otros entrevistados han aparecido acá en la mesa de Hágase la Luz. La flexibilidad, ¿no es cierto?, la inercia. Desde ese punto de vista, ¿cuál crees tu opinión, ¿no es cierto?, respecto a cómo deberíamos abordar esos desafíos? Que a lo mejor uno los piensa de repente que son en 10 años más, pero hay desafíos que ya estamos viendo que en el corto plazo tenemos que empezar a cumplir. Sí, aquí yo creo que lo clave, y que se ha repetido bastante en los programas anteriores que he escuchado, ¿no es cierto?, de Hágase la Luz, es la colaboración público-privada, pero la colaboración público-privada real, digamos, ¿ah? No solamente el sentarnos a discutir en una mesa, plantear algo y después cada uno se va, ¿no es cierto?, a su lado y después eso queda en nada. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el proceso de descarbonización tiene que ser abordado de una manera, global, coordinada por parte de la autoridad, pero viendo los distintos hitos que se tienen que cumplir en el país, pensando en que si el objetivo es, por ejemplo, el retiro de las centrales a carbón en cierto horizonte, es ver cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, que se requieren para hacer esa descarbonización de manera que el sistema opere de manera eficiente y también que no emita más, ojo, ¿ya? Porque pueden haber algunas soluciones que nos lleven, digamos, a un sinsentido de emitir más que cuando teníamos las plantas de carbón. Entonces, dentro de esta estructura que yo digo que tiene que ir mirando o monitoreando de manera permanente el proceso de retiro de las centrales a carbón, lógicamente que aparecen una serie de desafíos que hay que abordar, entre ellos la flexibilidad del sistema, o sea, los niveles de penetración de renovables que se vienen en los próximos años, una gestión importante que hay que hacer del sistema en términos de rampa, por ejemplo, que es una discusión que lamentablemente, digamos, perdió fuerza durante la administración anterior, ¿no es cierto?, que se partió con una ley de flexibilidad y finalmente terminó haciendo cambios o reformas al mercado de la suficiencia, un cambio reglamentario que todavía está ahí en Contraloría. Entonces, yo creía que eso es uno de los puntos importantes, lo de la inercia, seguramente que es algo fundamental también. Y un punto relevante a propósito, ¿no es cierto?, de cómo las tecnologías renovables pueden ir aportando estos servicios de red. Ya se ha acuñado este concepto, ¿no es cierto?, de grid forming, que seguramente se va a empezar a hablar cada vez más y más, ¿no es cierto?, porque en un sistema limpio, renovable, se requieren también, ¿no es cierto?, este tipo de servicio anexo, digamos, a la energía propiamente tal. Oye, quería agradecer lo didáctico que fuiste con la explicación de mercado de ofertas versus auditados. Se nos olvidó poner el currículum, que Hernán fue profesor ahí en la Santa María también, donde los alumnos nos invitaron a participar de su campeonato de baby fútbol y los profesores se lo ganamos 2 años seguidos, así que saludos para los alumnos. Sí, viejito y todo le ganamos a los bicampeones, pero oye, Hernán, Mañoso. claro, ya casi picando los 45 minutos de conversación, te contamos que el tiempo volaba en este humilde cuchitril energético y te queremos invitar a esta sección, a este clásico de Hágase la Luz, que es Hacer la Luz, este minuto de confianza donde tú nos puedes decir, no sé, pues dar énfasis a algo que ya conversábamos, quizá algo que quedó fuera de la conversación. Un saludo a los magios, no sé, ahí usted disponga de su minuto, como
como quiera. Así que, Hernán, Confianza, el de micrófono confianza. es tuyo. Bien, Danilo y Seba, mira, yo te diría que dentro de los mensajes principales que me gustaría abordar en este minuto, tiene relación con algo que comentaba durante la entrevista, que es retomar un poco la senda de las discusiones de las políticas de mediano y largo plazo. Seguramente en estos últimos años nos hemos visto enfrentados a los desafíos que ya todos sabemos, ¿no es cierto? O sea, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, los resultados de una discusión constitucional que está ahí fresca, y que seguramente está moviendo y va a seguir moviendo distintos aspectos, ¿no es cierto?, en el país. Pero lo importante acá es que, digamos, tenemos una hoja de ruta o un objetivo de carbono neutralidad que está por ley, que es bastante claro, y donde tenemos que ponernos a trabajar en cómo habilitar esa transición energética. Es decir, cuáles son los cambios, las reformas que hay que hacer, las medidas de política pública que hay que tomar, para enfrentar esos desafíos, y probablemente tenemos que concentrarlo en esta década. Entonces, tampoco es que tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto?, para, digamos, hacer un exceso o tener un exceso de diagnóstico sobre el sistema, y tenemos que tomar medidas concretas en esta década sobre la transmisión, resolver, ¿no es cierto?, los niveles de vertimiento que hay hoy día. Necesitamos también medidas concretas y ya, digamos, de manera inmediata, urgente, sobre el storage, y probablemente requerimos, ¿no es cierto?, algunas reformas en la distribución, como decía anteriormente, en términos de calidad de servicio, ¿no es cierto?, y también en cómo dar señales de inversiones de largo plazo, el mercado también o la migración o una reforma del mercado mayorista. Por lo tanto, yo te diría que ahí, y quizá la institucionalidad energética también, yo te diría que esos son los principales focos donde tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo con un sentido de urgencia, con una colaboración público-privada de manera efectiva, ¿no? Eso, este es público-privado, ahí no hay otra forma, en todo ámbito. De la mano, de la mano. Sí. Oye, y a ver, Sebastián, te doy el micrófono para que pasemos a la siguiente etapa, que es el cierre aquí en lo máximo. Nuestro cierre. Sí. Oye, Hernán, sí, pucha, muy agradecido la conversación, fue muy entretenida. Yo creo que es un problema gigante que estamos abordando. Yo creo que lo hemos tratado en todos los capítulos y yo creo que se va a seguir abordando porque tenemos que darle duro, ¿no es cierto? Hay que hacer esto que dice Danilo respecto a la colaboración público-privada. Pero bueno, hay que cerrar el programa y te queremos invitar, ¿no es cierto?, a tomar los controles de la radio, los controles de TX Plus y programar ahí tu canción, una canción, ¿no es cierto?, para animar la tarde, porque aquí se viene duro. Así que adelante, Hernán. Bueno, a todos los radioescuchas, bueno, los que me conocen saben que soy un gran fanático de los Red Hot Chili Peppers, así que vamos a poner un tema de esta banda californiana, Can't Stop. Vamos con ese tema, un temazo de este grupo que me encanta. Buenísimo. Oye, no, muchísimas gracias por uno por conocer la visión de Nel, pero también la visión personal de los desafíos que tenemos, y también gracias por cerrar acá el programa con Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. Así que Sí. un gusto haberte tenido con nosotros. Ahí ojalá que ya estamos repitiendo el plato con algunos, así que esperamos que en algún momento vuelva a estar con nosotros, y muchas gracias nuevamente por esta hora que nos regalaste de tu tiempo. Muchas gracias, Danilo y Sebastián, y gracias también a los radioescuchas. Quizás en un próximo programa podemos contar algunas anécdotas que se nos quedaron ahí del sector. Harta. Eso. Un especial de anécdotas. Un abrazo a todos los que nos están escuchando, y nos vemos el próximo martes otra vez acá en Hágase la Luz por TX Plus. Nos vamos con los Red Hot, así que gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.